Emilia Garza miraba fijamente el sobre blanco sobre la mesa de la cocina. Sus manos temblaban ligeramente mientras calculaba mentalmente los números por 10ª vez esa mañana. Le quedaban $680 en la cuenta bancaria. La renta vencería en 5 días y Benjamín necesitaba el uniforme nuevo para la escuela. El sonido de la televisión al fondo parecía distante mientras su hijo de 8 años veía caricaturas, ajeno al peso que cargaba en los hombros de su mamá. 6 meses. 6 largos meses desde que la clínica donde trabajaba cerró sus puertas tras el escándalo financiero del propietario. Emilia había sido una de las mejores fisioterapeutas de Monterrey, especializada en rehabilitación neurológica, con una reputación construida a lo largo de 10 años de dedicación. Ahora, a los 32 años, se veía enviando currículums a puestos que pagaban la mitad de lo que solía recibir, compitiendo con profesionales recién egresados dispuestos a aceptar cualquier salario. «Mami, ¿puedo comer cereal?». La dulce voz de Benjamín la trajo de vuelta a la realidad. «Claro, mi amor». Emilia forzó una sonrisa, observando los cabellos castaños revueltos de su hijo. Benjamín tenía los ojos verdes de su padre, aquel hombre que desapareció de sus vidas cuando se enteró del embarazo. Desde entonces, eran solo ella y Benjamín contra el mundo. El teléfono sonó de repente, haciendo que Emilia diera un pequeño sobresalto. Esperaba que fuera otro acreedor, o quizás la escuela cobrando la mensualidad atrasada. En cambio, una voz femenina con acento británico se presentó. «Buenos días. ¿Hablo con Emilia Garza? Mi nombre es Sara Rangel. Soy consultora de recursos humanos de Global Health Solutions. Tengo una propuesta laboral que podría interesarle». Emilia frunció el ceño. No recordaba haber enviado currículum a esa empresa. ¿Cómo consiguió mi contacto? Su nombre fue recomendado por el Dr. Miguel Torres, del Centro de Rehabilitación de Dallas. Mencionó su especialidad en lesiones medulares y casos complejos. Sara hizo una pausa. «Señora Garza, necesito ser directa». Tenemos un cliente en los Emiratos Árabes Unidos que necesita tratamiento fisioterapéutico intensivo. Es una situación delicada». El corazón de Emilia se aceleró. Emiratos Árabes Unidos, del otro lado del mundo. ¿Qué tipo de caso? Lesión medular completa nivel T12. El paciente es miembro de la familia real y, francamente, estamos enfrentando dificultades para encontrar un profesional adecuado. 15 fisioterapeutas ya pasaron por el caso en los últimos 2 años. 15. El número resonó en la mente de Emilia. O el caso era imposible, o había algo más complejo involucrado. ¿Cuál sería mi función exacta? Desarrollar e implementar un programa de rehabilitación personalizado. El tratamiento se realizaría en el Palacio Real, con acceso a equipos de última generación. El salario ofrecido es de $15,000 mensuales, más vivienda completa para usted y su hijo, escuela internacional, seguro de salud integral y boletos de avión. Emilia casi dejó caer el teléfono. $15,000 en 6 meses. Sería suficiente para saldar todas las deudas y aún tener un ahorro considerable. ¿Y cuál sería el periodo del contrato? Inicialmente 6 meses, renovable según los resultados. Señora Garza, sé que es una propuesta inusual, pero nuestro cliente está en una situación crítica. Perdió toda esperanza de mejora y se niega a cooperar con los tratamientos. Necesitamos a alguien con experiencia, pero también con sensibilidad para lidiar con la complejidad emocional del caso. Emilia miró a Benjamín, que ahora jugaba con pequeños carritos en el suelo de la sala. ¿Cómo le explicaría que necesitarían mudarse al otro lado del mundo? ¿Cómo se aseguraría de que estaba tomando la decisión correcta? ¿Puedo tener unos días para pensarlo? Desafortunadamente, necesitamos una respuesta para mañana. El vuelo sería la próxima semana. Entiendo que es apresurado, pero la situación es urgente. Después de colgar, Emilia permaneció inmóvil por largos minutos. El apartamento alrededor parecía más pequeño, más sofocante. Las cuentas regadas sobre la mesa parecían gritar por atención. Benjamín seguía jugando, tarareando bajito una canción que había aprendido en la escuela. Aquella noche, después de acostar a Benjamín,
Emilia se quedó en el balcón mirando las estrellas. Monterrey brillaba a lo lejos, una ciudad que un día había prometido tantas oportunidades. Ahora, una propuesta del desierto le ofrecía una oportunidad de empezar de nuevo. Pensó en lo que Sara había dicho. 15 fisioterapeutas fracasaron. ¿Qué hacía que este caso fuera tan desafiante? ¿Y por qué un miembro de la familia real se negaba a colaborar con su propio tratamiento? Emilia conocía la desesperanza que seguía a las lesiones graves. Había visto a pacientes brillantes rendirse a la depresión, convencidos de que sus vidas habían llegado a su fin. Pero también había presenciado recuperaciones milagrosas, cuando el paciente encontraba motivación para luchar. Quizás era exactamente eso lo que este hombre de los Emiratos necesitaba. Alguien que entendiera que la verdadera batalla no era solo física, sino emocional y mental. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno para Benjamín, Emilia tomó su decisión. Cogió el teléfono y marcó el número que Sara había dejado. «Acepto la propuesta». La voz del otro lado mostró un alivio evidente. «Excelente, señora Garza. Le enviaré todos los documentos por correo electrónico hoy mismo. El vuelo está programado para el domingo». Y Emilia: «Gracias por aceptar. Nuestro cliente realmente necesita a alguien como usted». Después de colgar, Emilia miró a Benjamín, que tomaba leche chocolatada con una sonrisa inocente. «Benjamín, mi amor, ¿qué te parece una aventura?» «¿Qué tipo de aventura, mami? ¿Qué tal si vivimos en un lugar con mucho sol y arena, en un país del otro lado del mundo?» Los ojos de Benjamín se iluminaron. A los 8 años, la perspectiva de una aventura superaba cualquier miedo a lo desconocido. «Hay camellos allí». Emilia rió, sintiendo por primera vez en meses un rayito de esperanza. «Creo que sí». Mientras explicaba la mudanza de forma sencilla y entusiasta, Emilia no podía quitarse la sensación de que estaba a punto de entrar en una historia mucho más grande de lo que imaginaba. En los Emiratos le esperaba no solo un trabajo, sino un hombre que había perdido la fe en la vida. Y quizás, solo quizás, ambos encontrarían exactamente aquello que necesitaban. Los días siguientes pasaron en una niebla de preparativos: documentos, visas, pasaportes renovados, maletas que nunca parecían suficientes para un cambio tan drástico. Emilia vendió algunos muebles, guardó pertenencias importantes en casa de su hermana e intentó explicarle a Benjamín, de forma adecuada para su edad, lo que les esperaba. En el aeropuerto, con sus 2 maletas y la mochila de Benjamín, Emilia Garza respiró hondo. Monterrey desaparecía por las ventanas del avión, mientras una nueva vida la aguardaba a miles de kilómetros de distancia. Ella no sabía aún que estaba a punto de conocer al jeque Rashid Al Maktoum, un hombre cuya vida se había transformado en una prisión dorada, después de un accidente que interrumpió no solo sus movimientos, sino todos sus sueños. Antes de sumergirnos en esta historia, deje su comentario con una calificación del 1 al 10 y cuéntenos desde qué ciudad nos acompaña. Que este momento traiga reflexión y emoción a su corazón. El calor de Dubái golpeó a Emilia como una ola sofocante en el momento en que salió del aeropuerto. Incluso a las 7 de la mañana, la temperatura ya superaba los 30 grados. Benjamín la tomaba fuerte de la mano, con los ojos muy abiertos ante la arquitectura futurista que se alzaba a su alrededor como algo sacado de una película de ciencia ficción. «Mami, mira ese edificio». Benjamín señaló el Burj Khalifa, que se elevaba majestuoso contra el cielo azul cristalino. «Qué impresionante, ¿verdad?». Emilia sonrió, intentando disimular el nerviosismo que crecía en su estómago. Todo allí era demasiado grandioso, demasiado rico, demasiado diferente de cualquier cosa que conociera. Un hombre de traje oscuro se acercó, sosteniendo un letrero con el nombre de ella. «Señora Garza, soy Ahmed, chofer de la familia Al Maktoum. Bienvenidos a los Emiratos». El coche que los esperaba era un Mercedes negro de cristales oscuros, con aire acondicionado que funcionaba como un oasis móvil. Mientras atravesaban las avenidas anchas de Dubái, Emilia observaba la ciudad que parecía haber brotado del desierto como un milagro moderno. «El palacio está a unos 40 minutos de aquí», explicó Ahmed mirando por el retrovisor.
El jeque Rashid los espera para el almuerzo. El estómago de Emilia se contrajo. En pocas horas conocería al hombre cuya vida estaba a punto de intentar transformar. 15 profesionales habían fallado antes que ella, que la hacía pensar que sería diferente. A medida que se alejaban de la ciudad, el paisaje cambiaba gradualmente. Los rascacielos dieron paso a palmeras y muros altos que protegían propiedades lujosas. Finalmente, llegaron a un portón imponente, ornamentado con detalles dorados que relucían bajo el sol del desierto. «Hemos llegado», anunció Ahmed. Emilia contuvo la respiración. El palacio que se reveló ante ellos parecía sacado de un cuento de las 1001 noches. Jardines exuberantes contrastaban con la arquitectura tradicional árabe, donde cúpulas doradas se mezclaban con terrazas de mármol blanco. Fuentes cristalinas creaban una sinfonía suave que competía con el canto de los pájaros. «¡Órale!», Benjamín soltó una exclamación de puro asombro. «¡Es un castillo de verdad!». Una mujer elegante esperaba en la entrada principal. Estaba impecablemente vestida con un conjunto de lino beige, el cabello oscuro recogido en un chongo perfecto. Sus ojos oscuros observaron a Emilia y Benjamín con una evaluación discreta pero penetrante. «Bienvenidos. Soy Amara al-Zahra, prometida del jeque Rashid». Su voz era educada, pero había una frialdad sutil en su tono. «Espero que el viaje haya sido cómodo». Emilia extendió la mano. «Emilia Garza, y este es mi hijo Benjamín. Gracias por recibirnos». Amara estrechó su mano brevemente, pero sus ojos ya se desviaban, como si Emilia fuera solo una empleada temporal más. «Permítanme mostrarles sus aposentos. El jeque está descansando ahora, pero los encontrará después del almuerzo». Mientras caminaban por los pasillos de mármol, Emilia no podía dejar de notar la opulencia que los rodeaba. Alfombras persas cubrían el suelo, obras de arte adornaban las paredes, y el techo estaba decorado con intrincados diseños geométricos en oro y azul. «Sus dependencias quedan en el ala oeste», explicó Amara, abriendo una puerta de madera tallada. «Espero que sea adecuado». Emilia entró y casi perdió el aliento. Lo que Amara llamaba dependencias era en realidad un apartamento lujoso con 2 cuartos, sala de estar, cocina totalmente equipada y un balcón que ofrecía vista a los jardines. Todo decorado con un gusto refinado que mezclaba elegancia moderna con toques tradicionales. «Benjamín, escoge tu cuarto», Emilia dijo, observando a su hijo correr emocionado a explorar el espacio. «Algunas reglas deben ser observadas», continuó Amara con un tono más formal. «Los horarios de las comidas son estrictos. El tratamiento del jeque debe ser conducido solo en las instalaciones médicas del palacio, que quedan en la planta baja. Y...» hizo una pausa significativa. «El jeque valora su privacidad. Las interacciones personales deben mantenerse al mínimo necesario». Emilia asintió, captando el mensaje implícito. «Mantenga su distancia, haga su trabajo y nada más». «Entiendo perfectamente». «Excelente. El almuerzo será servido en 1 hora. Ahmed puede mostrarle el camino». Amara se dio la vuelta para salir, pero se detuvo en la puerta. «Ah, y señora Garza, los profesionales anteriores duraron en promedio 3 semanas. Espero que usted sea más duradera». Después de que Amara salió, Emilia se sentó en la orilla de la cama procesando la situación. La frialdad de la mujer era palpable, pero comprensible. 15 fisioterapeutas habían pasado por allí. Para Amara, Emilia probablemente era solo otro intento condenado al fracaso. «Mami, hay una alberca gigante allá abajo», Benjamín gritó desde el balcón, la emoción resonando por las paredes de mármol. Emilia se levantó y fue a la ventana. El jardín se extendía como un oasis verdeante, con palmeras, flores exóticas y sí, una alberca de forma libre que más parecía un lago artificial. A lo lejos podía ver lo que parecían ser establos y una pista de equitación. Durante el almuerzo, servido en un salón suntuoso, Emilia y Benjamín fueron presentados a algunos miembros del equipo del palacio. Estaba el doctor Hassan, el médico personal de la familia, una enfermera llamada Leila, y Samir, el supervisor general de la propiedad. «El jeque está ansioso por conocerla»,
mintió educadamente el doctor Hassan, un hombre de mediana edad con ojos gentiles. Aunque, bueno, no ha mostrado mucho entusiasmo con los tratamientos últimamente. ¿Cuánto tiempo lleva así?, preguntó Emilia. El accidente ocurrió hace 2 años, caída de caballo durante una competencia. Desde entonces. El doctor Hassan suspiró. Digamos que su disposición cambió considerablemente. Después del almuerzo, Emilia fue conducida a las instalaciones médicas. El espacio la impresionó. Equipos de última generación, sala de hidroterapia, gimnasio completo con aparatos especializados en rehabilitación neurológica. Todo lo que un fisioterapeuta podría soñar. El jeque debe llegar pronto, informó Leila, organizando algunas toallas. Él suele ser difícil al principio. Emilia estaba revisando los equipos cuando escuchó el sonido suave de las ruedas sobre el piso de mármol. Se giró lentamente y vio a un hombre en silla de ruedas siendo empujado por un asistente. El jeque Rashid Al Maktoum era más joven de lo que esperaba, probablemente a principios de sus 30 y tantos. Incluso sentado, era posible percibir que había sido un hombre de presencia imponente. Cabello oscuro ligeramente ondulado, barba bien cuidada, y ojos oscuros que un día debieron haber brillado con vida y determinación. Ahora, sin embargo, esos mismos ojos llevaban una apatía que rompía el corazón. Sheikh Rashid, esta es Emilia Garza, su nueva fisioterapeuta, anunció el asistente. Rashid miró a Emilia por un breve momento antes de desviar los ojos hacia la ventana. «Una más», murmuró en inglés, con un acento que mezclaba educación británica con inflexiones árabes. «¿Cuánto tiempo hasta que se rinda? ¿2 semanas? ¿3?» Emilia se acercó despacio. «Hola, jeque Rashid. Sé que ya ha pasado por muchos tratamientos, pero me gustaría comenzar con una evaluación completa, si me lo permite». «¿Evaluación?», soltó una risa amarga. «¿Me va a decir que aún hay esperanza? ¿Que con trabajo duro y actitud positiva volveré a caminar?» Sus ojos se encontraron con los de ella por primera vez, y Emilia vio no solo desesperación, sino una rabia profunda y contenida. 15 especialistas ya lo intentaron. 15. ¿Qué le hace pensar que será diferente? Emilia respiró hondo. Este sería el momento decisivo. ¿Cómo responder a un hombre que había perdido no solo el movimiento de las piernas, sino toda la fe en la posibilidad de mejora? «No puedo prometerle que será diferente», dijo honestamente, «pero puedo prometerle que lo escucharé. De verdad lo escucharé. No solo sus músculos y reflejos, sino a usted como persona». Rashid la estudió por un momento, sorprendido por la respuesta directa. «¿Y si le digo que no quiero ser escuchado, que solo quiero que me dejen en paz? Entonces respetaré eso también, pero permítame al menos intentar entender su situación antes de que nos rindamos por completo». El silencio se extendió entre ellos. Emilia podía sentir la batalla interna que se desarrollaba en la mente del jeque. Parte de él quería creer, parte de él se negaba a exponerse nuevamente a la decepción. «Una sesión», dijo finalmente. «Una evaluación. Después de eso, veremos». Era un comienzo pequeño, pero era un comienzo. Emilia asintió. «Es todo lo que necesito por ahora». Mientras se preparaba para la primera sesión, Emilia no sabía que estaba a punto de descubrir algo que todos los demás profesionales habían pasado por alto, un detalle sutil que podría cambiar completamente la perspectiva sobre el caso de Rashid Al Maktoum. Emilia se despertó antes del amanecer, despertada por el sonido melodioso del llamado a la oración que resonaba por la ciudad. Por la ventana, el cielo todavía teñido de púrpura daba paso a los primeros rayos dorados del sol naciente sobre el desierto. Era su tercer día en el palacio, que hoy llevaría a cabo la primera evaluación completa de Rashid. Benjamín aún dormía profundamente en el cuarto de al lado, exhausto por las aventuras de los últimos días, explorando los jardines bajo la supervisión cuidadosa de Samir. El niño se había adaptado al nuevo ambiente con la facilidad natural de los niños, tratando el palacio como un patio de juegos mágico. Emilia tomó un baño refrescante y se vistió con ropa profesional apropiada para el clima, pantalón de lino claro y blusa de manga larga que respetaba la cultura local.
Mientras tomaba té en la pequeña cocina de sus dependencias, revisó mentalmente los expedientes médicos de Rashid que el doctor Hassan había proporcionado. Lesión completa de la médula espinal en el nivel T12. Pérdida total de la función motora y sensorial debajo del punto de lesión. Múltiples complicaciones secundarias, incluyendo atrofia muscular severa y episodios de disreflexia autonómica. El diagnóstico era devastador, pero Emilia había aprendido a lo largo de los años que los expedientes no siempre contaban la historia completa. A las 8 en punto, se dirigió a las instalaciones médicas. Rashid ya estaba allí, transferido a la mesa de examen por 2 asistentes. Vestía una camiseta sencilla y shorts deportivos, y Emilia pudo ver por primera vez la realidad física de su condición. Sus piernas, antaño musculosas por el deporte, ahora mostraban señales evidentes de atrofia. «Buenos días, jeque Rashid». Emilia saludó con profesionalismo cálido. «¿Cómo se siente hoy?» «¿Cómo me siento?». Soltó una risa sin humor. «Siento que estoy perdiendo el tiempo, pero como prometí una sesión, aquí estoy». Emilia asintió y acercó una silla. «Antes de que comencemos las pruebas físicas, me gustaría entender mejor lo que pasó». «¿Se siente cómodo hablando sobre el accidente?». Rashid la observó por un momento, quizás sorprendido de que ella no hubiera ido directo a los aspectos físicos. «Era una competencia internacional de equitación en Londres», comenzó, la voz ganando un tono distante. «Competía desde los 15 años. Montar a caballo era todo para mí. Era como volar». Hizo una pausa, los ojos fijos en el techo. El caballo se asustó con algo, se encabritó y cayó de espaldas. Yo no pude desenredarme a tiempo. Debió haber sido aterrador. No recuerdo el impacto. Desperté 3 días después en el hospital, sin sentir las piernas. Su voz se endureció. Los médicos fueron muy directos. Lesión irreversible, dijeron. Nunca más volvería a caminar. Emilia observó sus manos mientras él hablaba. Notó algo interesante. Cuando relataba el accidente, sus dedos se contraían ligeramente, como si estuviera intentando sujetar riendas imaginarias. ¿Y cómo ha sido lidiar con esto en los últimos 2 años? Como cree, la irritación volvió a su voz. Pasé de alguien que vivía para el movimiento a estar atrapado en esta silla. De alguien que representaba a mi país en competencias internacionales, a ser una carga para mi familia. ¿Usted se ve como una carga? Rashid la encaró directamente. ¿No me ve así? 15 fisioterapeutas, Emilia, 15 profesionales intentaron arreglarme. Todos fallaron porque no hay nada que arreglar. Soy una causa perdida. Emilia se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Puedo hacer una pregunta directa? ¿Ha sentido algo debajo de la lesión desde el accidente? Cualquier sensación, por más sutil que sea. No, nada, muerto de la cintura para abajo. La respuesta fue demasiado rápida, demasiado automática. ¿Está completamente seguro? Rashid dudó por una fracción de segundo antes de repetir, completamente seguro. Esa vacilación no pasó desapercibida para Emilia. Era pequeña pero significativa. Decidió continuar con la evaluación física. ¿Puedo empezar probando sus reflejos? Rashid asintió con un gesto impaciente. Emilia comenzó por los reflejos de las rodillas, luego los tobillos, usando un martillo neurológico. Como era de esperar, basándose en el diagnóstico, no hubo respuesta refleja. Pero entonces probó algo que no siempre se incluía en las evaluaciones de rutina, el reflejo cutáneo plantar. Cuando pasó la punta roma del martillo por la planta del pie derecho de Rashid, algo casi imperceptible sucedió. El dedo gordo del pie se movió. Ligeramente, casi como un espasmo, pero se movió. Emilia mantuvo la expresión neutra y repitió la prueba en el pie izquierdo. Nuevamente un movimiento sutil pero definitivo. «Jeque Rashid», dijo con calma, «acaba de mover los dedos de los pies». «Imposible». Su respuesta fue inmediata y defensiva. Debió haber sido un espasmo. Los médicos dijeron que puedo tener espasmos involuntarios. Emilia sabía que había algo más. Los espasmos no seguían patrones neurológicos específicos como el que acababa de observar. Pero también sabía que confrontar directamente a un paciente traumatizado no era el enfoque correcto.
Tiene razón. Te pueden ser espasmos, asintió tomando notas. Continuemos con otras pruebas. Durante la siguiente hora, Emilia llevó a cabo una batería completa de exámenes neurológicos. En varios momentos, observó micromovimientos que parecían inconsistentes con una lesión completa. Una ligera rigidez de los músculos del muslo cuando probaba reflejos específicos. Un cambio casi imperceptible en la postura cuando ella tocaba ciertas áreas. Más intrigante aún era el comportamiento del propio Rashid. Cuando ella probaba áreas que supuestamente no tenían sensación, él ocasionalmente movía la cabeza o cambiaba la respiración de formas que sugerían algún tipo de conciencia del tacto. ¿Cómo se siente hasta ahora?, preguntó Emilia mientras lo ayudaba a reposicionarse en la mesa. Cansado, frustrado, listo para que esto termine. Entiendo. Solo unas cuantas pruebas más y terminaremos. Emilia decidió intentar un enfoque diferente. En lugar de pruebas formales, comenzó a conversar casualmente, mientras masajeaba ligeramente los músculos de sus piernas para verificar el tono muscular. Benjamín quedó fascinado con los caballos en los establos. Comentó: nunca había visto un caballo de cerca. Hay 15 caballos árabes puros allí. Rashid respondió, su voz suavizándose ligeramente. Los mejores del país. ¿Los criaba para competir? Sí. Cada uno fue seleccionado y entrenado personalmente. Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que se había dejado llevar por la conversación. Mientras hablaba sobre los caballos, Emilia notó que la tensión en sus músculos había cambiado. Era sutil, pero la rigidez defensiva que mantenía disminuía cuando hablaba de algo que realmente amaba. Más importante, cuando ella aplicó presión firme en los músculos de la pantorrilla, mientras él hablaba sobre un caballo específico, llamado Nasir, los músculos respondieron con una contracción refleja que definitivamente no era un espasmo aleatorio. «Jeque Rashid», dijo Emilia cuidadosamente, «voy a ser muy honesta con usted. Las pruebas de hoy sugieren que su lesión podría no ser tan completa como el diagnóstico inicial indicaba». El rostro de Rashid se cerró inmediatamente. «No, no voy a pasar por esto de nuevo». «¿Por qué?» «Esperanza», dijo amargamente. 6 meses después del accidente, un especialista americano dijo lo mismo. Me hizo creer que había una oportunidad. Pasé 3 meses en terapias intensivas, 5 horas al día, todos los días. Creí que volvería a caminar. Su voz tembló ligeramente. Al final, nada cambió. La esperanza casi me destruye. Emilia comenzó a entender. Rashid no solo estaba lidiando con una lesión física, se estaba protegiendo emocionalmente del dolor de una esperanza frustrada. ¿Y si no hablamos de esperanza?, sugirió ella. ¿Y si solo trabajamos en lo que tiene ahora? ¿Mejorar su fuerza general, su circulación, su calidad de vida? Rashid la estudió por un largo momento. ¿Sin promesas? Sin promesas. ¿Y cuando vea que no hay mejora significativa, se irá como los demás? Emilia escogió sus palabras cuidadosamente. Me quedaré el tiempo que usted quiera que me quede, enfocándome en lo que sea más beneficioso para usted. Por primera vez desde que llegó, Emilia vio algo más allá de la apatía en los ojos de Rashid. Era cauteloso, pero había una curiosidad renuente. 3 semanas, dijo finalmente. 3 semanas de tratamiento, sin promesas grandiosas, sin milagros, solo trabajo, combinado. Mientras Emilia organizaba sus equipos después de la sesión, no podía dejar de pensar en lo que había observado. Había signos neurológicos que simplemente no encajaban con el diagnóstico de lesión completa. Pero más que eso, había un hombre profundamente herido que tenía tanto miedo de creer de nuevo que prefería aceptar una vida limitada a arriesgar otra decepción devastadora. Su misión se había vuelto clara. No era solo sobre rehabilitación física, sino sobre ayudar a Rashid a encontrar coraje para esperar de nuevo. Habían pasado 2 semanas desde el inicio del tratamiento y Emilia había establecido una rutina cuidadosamente estructurada. Todas las mañanas a las 8, Rashid llegaba a las instalaciones médicas con la misma expresión resignada, pero ahora cooperaba sin resistencia activa.
Era progreso, aunque pequeño. Benjamín se había convertido en una presencia constante en los jardines del palacio, corriendo entre las palmeras bajo los ojos vigilantes pero cariñosos de Samir. El niño se había adaptado con una facilidad que sorprendía a Emilia, aprendiendo algunas palabras en árabe y haciendo amigos entre los hijos de los empleados. Esa mañana específica, Emilia aguardaba a Rashid con una estrategia diferente en mente. Durante la noche, había repensado su enfoque. Los signos neurológicos que había observado en la primera evaluación continuaban manifestándose de forma sutil pero consistente. Movimientos casi imperceptibles, cambios en el tono muscular, reflejos que no deberían existir en una lesión completa. «Buenos días». Rashid saludó al entrar, su voz manteniendo el tono educado pero distante que se había vuelto familiar. «Buenos días, jeque Rashid. Hoy quiero intentar algo diferente». Emilia gesticuló hacia el área de hidroterapia. «¿Qué tal si empezamos en la alberca terapéutica?» Rashid frunció el ceño. «Nunca me gustaron los ejercicios acuáticos, preferencia personal». Emilia había notado que él evitaba cualquier actividad que pudiera exponer sus piernas en movimiento, incluso movimientos pasivos en el agua. Era como si quisiera mantener la ilusión de parálisis completa. «Entiendo, pero el agua puede ayudar con la circulación y reducir la hinchazón que he notado en sus tobillos». Después de alguna vacilación, Rashid aceptó. El proceso de transferencia a la alberca requería la ayuda de 2 asistentes, y Emilia observó atentamente cada movimiento. Cuando los hombres lo posicionaron en la rampa de acceso al agua, ella notó algo interesante. Los músculos de sus muslos se contrajeron ligeramente, como si su cuerpo estuviera preparándose instintivamente para el contacto con el agua. La alberca terapéutica se mantenía a la temperatura perfecta, y el agua llegaba hasta la altura del pecho de Rashid cuando estaba sentado. Emilia entró en el agua a su lado, sus manos ofreciendo apoyo discreto pero firme. «¿Cómo se siente?» «Extraño», admitió. «No entro en una alberca desde el accidente». Emilia comenzó con movimientos pasivos simples, moviendo sus piernas lentamente a través del agua. La resistencia natural del líquido proporcionaba retroalimentación sensorial, diferente a la que cualquier ejercicio en tierra firme podría ofrecer. «Hábleme de los caballos», dijo casualmente mientras trabajaba. Había aprendido que conversar sobre sus pasiones anteriores ayudaba a relajar su vigilancia emocional. «¿Qué quieres saber?», Rashid preguntó, pero su voz ya había perdido parte de la dureza habitual. «¿Cómo escogía los caballos para competición?». Mientras Rashid comenzaba a describir el proceso complejo de selección y entrenamiento, Emilia continuó los ejercicios acuáticos. Sus manos guiaban las piernas de él a través del agua, y ella comenzó a notar algo extraordinario. Cuando Rashid estaba absorto en la conversación sobre caballos, hablando apasionadamente sobre linajes y técnicas de entrenamiento, sus músculos respondían diferente. La rigidez defensiva disminuía, y Emilia podía sentir microcontracciones que parecían sincronizadas con sus movimientos, como si el cuerpo estuviera intentando cooperar en un nivel subconsciente. Nasir era especial. Rashid estaba diciendo, sus ojos ganando un brillo que Emilia rara vez había visto. Árabe puro, descendiente directo de caballos de guerra del siglo XVI. Inteligente como un humano, elegante como un bailarín. ¿Usted todavía lo ve? La alegría en sus ojos se apagó instantáneamente. «No, no puedo. Es muy difícil». Emilia comprendió. Ver los caballos sería un recordatorio constante de todo lo que había perdido. «¿Y si traigo a Nasir hasta la ventana de la sala de fisioterapia?», sugirió impulsivamente. «Solo para que pueda verlo de lejos». Rashid la encaró con sorpresa. «¿Por qué?». «Porque algunos de mis pacientes mejoran más cuando tienen conexiones emocionales positivas durante el tratamiento». «Ay, porque siento que Nasir es importante para usted». En ese momento, algo cambió en el fondo de la alberca. Emilia estaba moviendo la pierna izquierda de Rashid cuando sintió una presión sutil pero inconfundible contra su mano. No era un espasmo aleatorio, era una contracción muscular controlada, como si él estuviera intentando empujar contra su mano.
Emilia mantuvo la expresión neutra, pero su corazón se aceleró. Continuó el movimiento naturalmente, probando nuevamente unos segundos después. La presión se repitió. Sheikh Rashid dijo cuidadosamente: ¿sintió algo cuando moví su pierna ahora? La pregunta lo tomó desprevenido y por un momento su guardia bajó completamente. Quizás, no estoy seguro. ¿Puede intentar empujar contra mi mano? Emilia, no. Solo intente. No como prueba, solo como ejercicio. Rashid cerró los ojos, respiró hondo y Emilia vio su expresión concentrarse intensamente. Entonces sucedió. Una contracción muscular clara y deliberada contra su palma. Los ojos de Rashid se abrieron bruscamente, llenos de confusión y miedo. «Esto no debería estar pasando», susurró. «Pero está pasando», Emilia dijo suavemente. «Acaba de mover la pierna voluntariamente». «No, esto es imposible. Los médicos fueron claros. Lesión completa significa que el diagnóstico inicial pudo haber estado incompleto». Emilia se movió para quedarse directamente frente a él en el agua. «Rashid, sus nervios podrían estar regenerándose, muy lentamente, pero es posible». El pánico que ella vio en sus ojos fue instantáneo y devastador. «No me haga esto de nuevo, Emilia. No puedo pasar por otra esperanza falsa. ¿Y si no es falsa esta vez? ¿Y si sí lo es?» Su voz se quebró. «¿Y si es otra crueldad del destino? Creer, trabajar, luchar por meses, solo para descubrir que no hay futuro más allá de esta silla». Emilia comprendió profundamente el terror que él sentía. La esperanza, para alguien que había sido devastado por decepciones, podía ser más aterradora que la desesperación. «Entonces, vayamos despacio», dijo ella, «sin prisa, sin grandes promesas. Solo vamos a explorar lo que su cuerpo puede hacer hoy, ahora, sin preocuparse por el mañana». Rashid la estudió por un largo momento, y Emilia pudo ver la batalla épica librándose en sus ojos entre el miedo a la esperanza y el miedo a nunca intentarlo de nuevo. «¿Una sesión a la vez?», preguntó finalmente. «Una sesión a la vez». Esa tarde, cuando Emilia salió de la alberca, encontró a Benjamín esperando en los jardines con Samir. El niño corrió hacia ella, emocionado. «Mami, Samir me enseñó a darle comida a los caballos, que hay un caballo especial que es súper bonito, y Samir dijo que era del jeque». Emilia miró a Samir, que confirmó con un asentimiento. «Nasir, el caballo especial del jeque Rashid. El niño tiene buen trato con los caballos». Una idea comenzó a formarse en la mente de Emilia. Si Rashid no podía ir a los caballos, quizás había una forma de que los caballos llegaran a él. Esa noche, mientras acostaba a Benjamín, el niño habló de su aventura del día. «Mami, el caballo se puso triste cuando le dije que el jeque no viene a visitarlo». «¿Cómo que, mi amor?» Nasir se quedó mirando las ventanas del palacio, como si estuviera esperando a alguien. Samir dijo que hace eso todos los días. Emilia sintió un nudo en el corazón. Incluso los animales sentían la ausencia de Rashid. Había toda una vida esperándolo fuera de las paredes emocionales que había construido. Cuando finalmente se acostó, Emilia reflexionó sobre la sesión del día. Esa pequeña contracción muscular en el agua representaba mucho más que progreso físico. Representaba la primera fisura en la armadura que Rashid había construido alrededor de su corazón. Ahora ella sabía que había esperanza real de recuperación. El desafío sería convencer a Rashid de que valía la pena correr el riesgo de creer de nuevo. Y quizás, solo quizás, Benjamín y Nasir fueran las llaves para abrir el corazón de un hombre que había olvidado cómo soñar. El quinto capítulo de la recuperación de Rashid comenzó de forma inesperada. Emilia estaba llevando a cabo su rutina matutina cuando Benjamín apareció en la sala de fisioterapia, de la mano de Samir y con los ojos brillando de emoción. «Mami, ¿puedo mostrarle algo al jeque?», Benjamín preguntó, ignorando completamente la etiqueta del palacio que le había sido cuidadosamente enseñada. Rashid estaba en la mesa de ejercicios, y Emilia vio su expresión suavizarse ligeramente en presencia del niño.
Durante las últimas semanas, Benjamín ocasionalmente aparecía en los jardines visibles por la ventana durante las sesiones, y Emilia había notado que Rashid siempre miraba discretamente al niño. «¿Qué quieres mostrar, Benjamín?», Emilia preguntó curiosa. «Es sobre Nasir. Samir me enseñó algo especial». Samir se acercó respetuosamente. «Con su permiso, jeque». El niño aprendió algunos comandos a los que Nasir responde. «Pensé que quizás». «¿Que quizás qué?». La voz de Rashid llevaba cautela, pero también una curiosidad renuente. Benjamín prácticamente brincaba de emoción. «Puedo hacer que Nasir venga a la ventana. Ahora me obedece». Emilia vio algo cruzar rápidamente el rostro de Rashid, una mezcla de dolor y nostalgia que él intentó disimular inmediatamente. «Los caballos no obedecen a niños de 8 años, Benjamín», dijo Rashid, pero su voz era más amable que las palabras. «Pero sí obedece. Samir dijo que Nasir es especial y entiende cuando la gente de verdad lo quiere». Rashid miró a Emilia, y ella pudo ver la batalla interna en sus ojos. Parte de él quería desesperadamente ver el caballo que un día fue su vida entera. Otra parte temía que fuera demasiado doloroso. «Si usted quiere», Emilia dijo suavemente, «podemos continuar los ejercicios cerca de la ventana hoy». Después de un momento de vacilación que pareció durar una eternidad, Rashid asintió casi imperceptiblemente. Emilia ayudó a posicionar la silla de él próxima a la ventana, que daba vista a los jardines, y a lo lejos, a los establos. Benjamín corrió afuera con Samir, y en pocos minutos, Emilia pudo ver al niño gesticulando enérgicamente cerca de los establos. «¿Realmente cree que puede llamar a Nasir?», murmuró Rashid, y por primera vez en semanas había algo parecido a una sonrisa en su voz. Entonces sucedió algo extraordinario. Un caballo árabe magnífico, negro como la noche con una estrella blanca en la frente, salió de los establos hacia el jardín. Sus patas se movían con la elegancia natural de la raza, y aún de lejos era posible ver que este era un animal excepcional. Rashid prácticamente dejó de respirar. «Nasir», susurró, y Emilia escuchó años de amor y nostalgia comprimidos en ese nombre. El caballo se acercó a la ventana como si supiera exactamente dónde debía estar. Se detuvo a unos 20 metros de distancia, claramente visible, y giró la cabeza directamente hacia donde Rashid estaba sentado. «Él sabe», Rashid dijo, la voz casi quebrándose. «Sabe que estoy aquí». Durante varios minutos, hombre y caballo se miraron a la distancia. Emilia observó a Rashid y vio lágrimas formarse en sus ojos por primera vez desde que lo conociera. «Está más flaco», Rashid observó. «Y se ve triste». Benjamín apareció corriendo al lado del caballo, claramente orgulloso de su hazaña. El niño saludó enérgicamente hacia la ventana y gritó algo que no pudieron oír, pero que hizo que Nasir levantara suavemente las orejas. «Benjamín tiene buen trato con los caballos», comentó Emilia. «Sí, lo tiene». Rashid se limpió discretamente los ojos. «Nasir no suele responder a extraños tan rápidamente». Emilia aprovechó el momento de vulnerabilidad emocional. «Rashid, ¿puedo preguntarle algo personal?». Él asintió, aún mirando a Nasir. «¿Qué es lo que más extraña?». La pregunta lo tomó desprevenido. Después de un largo silencio, él respondió: «La libertad, la sensación de movimiento perfecto. Cuando montaba a Nasir, éramos uno solo. No había limitaciones, no había miedo, no había silla de ruedas, solo vuelo». «¿Y si le digo que puede tener eso de vuelta?». Rashid se giró hacia ella y Emilia vio el miedo inmediato regresar a sus ojos. «Emilia, no. Escúcheme completamente antes de cerrarse». Ella se posicionó directamente frente a él. «En las últimas 2 semanas, usted ha demostrado control muscular voluntario en ambas piernas. Reflejos que no deberían existir están volviendo. Su fuerza del core ha mejorado significativamente. Puede ser cualquier cosa. Espasmos, coincidencia». «Rashid». La voz de ella se volvió firme, casi autoritaria. «Ayer movió el pie izquierdo voluntariamente 3 veces seguidas cuando se lo pedí. Eso no es coincidencia». El silencio entre ellos se extendió mientras Nasir permanecía pacientemente en el jardín,
como si estuviera esperando una decisión importante. ¿Y si usted está equivocada? Rashid finalmente preguntó, su voz cargada de una vulnerabilidad cruda. ¿Y si tengo razón? Se miraron por un largo momento. Emilia pudo ver la guerra épica librándose en el alma de Rashid. Años de desesperanza protegida contra la posibilidad aterradora de la esperanza. ¿Qué propone?, preguntó finalmente. Que dejemos de fingir que no hay progreso, que hagamos ejercicios más intensivos, con objetivos específicos, y, respiró hondo, que considere intentar ponerse de pie. La reacción fue inmediata y visceral. No, absolutamente no. ¿Por qué? Porque caer es peor que nunca levantarse. Su voz tembló. Lo intenté en el hospital, Emilia. Lo intenté tanto que casi me rompo los brazos. La humillación, el dolor, la realización de que realmente no podía. Emilia comprendió. La mayor barrera no era física. Era el trauma psicológico de intentos anteriores fallidos. ¿Y si no se cae esta vez? Emilia, ¿y si le prometo que no lo dejaré caer? ¿Que estaremos en un ambiente controlado, con todo el apoyo necesario? Rashid miró nuevamente a Nasir, que aún aguardaba pacientemente en el jardín. Benjamín estaba ahora cepillando el cuello del caballo, conversando animadamente con el animal como si fueran viejos amigos. «Él confía en usted», Emilia dijo, siguiendo la mirada de Rashid. Benjamín, apenas conociéndome, confió en mí lo suficiente como para venir al otro lado del mundo. A veces, la confianza es un salto de fe. ¿Y si no puedo? Entonces lo intentaremos de nuevo, y de nuevo, tantas veces como sea necesario. ¿Y si nunca puedo? Emilia escogió sus palabras cuidadosamente. Entonces al menos sabremos que lo intentamos todo. Pero Rashid, basado en lo que he observado, yo creo sinceramente que usted puede recuperarse mucho más de lo que imagina. El momento se extendió entre ellos como una cuerda floja sobre un abismo. Fuera, Benjamín había convencido a Samir para que le permitiera dar una vuelta alrededor del jardín montando a Nasir, con extremo cuidado y supervisión. La risa pura del niño resonaba en el aire del desierto. «Mañana», Rashid dijo finalmente, su voz casi inaudible. «Mañana lo intentaremos». Emilia sintió una ola de emoción y responsabilidad. Sabía que este sería el momento más crucial de todo el tratamiento. Si Rashid lograba ponerse de pie, aunque fuera por segundos, sería una victoria psicológica monumental. Si fallaba. «No lo dejaré caer», prometió ella. «¿Cómo puede estar tan segura?» Emilia miró a Benjamín, que ahora los saludaba a la distancia, radiante de alegría encima de Nasir. «Porque aprendí de mi hijo que a veces los saltos de fe son los únicos que vale la pena dar». Esa noche, Emilia apenas pudo dormir, ensayando mentalmente cada detalle de la sesión del día siguiente. Sabía que el éxito o fracaso de los próximos ejercicios podría determinar no solo el futuro físico de Rashid, sino su capacidad de volver a creer en posibilidades. Y en algún lugar del palacio, Rashid también permanecía despierto, mirando por la ventana hacia los establos, donde Nasir esperaba a un jinete que quizás, solo quizás, podría volver a montar. La mañana más importante en la vida de Rashid al-Maktoum comenzó con el sonido familiar del llamado a la oración, pero esta vez él se encontró haciendo una plegaria silenciosa propia, que tuviera suficiente valor para intentar. Emilia llegó a las instalaciones médicas más temprano de lo usual, verificando meticulosamente cada equipo de seguridad. Barreras paralelas posicionadas, caminadora con soporte lateral preparada y, más importante, su propia determinación firme como una roca. Ella no permitiría que este día terminara en fracaso. Cuando Rashid llegó, Emilia pudo ver que él también había dormido poco. Sus ojos llevaban la tensión de alguien a punto de enfrentar su mayor miedo. «¿Cómo se siente?», preguntó ella, manteniendo el tono profesional pero cálido. «Aterrado», respondió con honestidad brutal, pero determinado. Emilia sonrió. Determinado y aterrado es una buena combinación. Significa que le importa lo suficiente como para tener miedo, pero quiere intentarlo de todos modos. Comenzaron con calentamiento en la alberca, movimientos que ya se habían convertido en rutina.
Pero esta vez, Emilia intensificó los ejercicios de fortalecimiento del core y las piernas. La respuesta muscular de Rashid era claramente más fuerte que 3 semanas atrás. ¿Siente alguna diferencia hoy?, preguntó ella mientras trabajaban en el agua. Sí, admitió. Es como si mi cuerpo estuviera despertando gradualmente. Sensaciones que no tenía hace 2 años están volviendo. ¿Qué tipo de sensaciones? Hormigueo. A veces un dolor sordo, pero es un dolor bueno. Como músculos que estuvieron demasiado adormecidos y ahora están recordando cómo trabajar. Después de 40 minutos de hidroterapia, llegó el momento de la verdad. Emilia ayudó a Rashid a transferirse a la mesa de ejercicios cerca de las barras paralelas. Él estaba visiblemente nervioso, sus manos apretando los lados de la mesa con fuerza innecesaria. «Vamos a empezar con algunos ejercicios preparatorios», Emilia dijo, posicionándose a su lado. «Primero quiero que se siente en la orilla de la mesa». Con extremo cuidado, ella ayudó a Rashid a posicionarse en la orilla, sus piernas colgando. Incluso este movimiento simple lo dejó sin aliento de ansiedad. «Respire», Emilia instruyó. «No hay prisa, iremos a su ritmo. ¿Y si me caigo? ¿Y si mis piernas no me sostienen? Entonces caerá en mis brazos y lo intentaremos de nuevo». Emilia se posicionó directamente frente a él, sus manos ofreciendo apoyo firme. «Rashid, necesito que confíe en mí completamente ahora». Él asintió, cerrando los ojos por un momento para concentrarse. «Primero, quiero solo que intente poner peso en los pies. No necesita levantarse, solo presione los pies contra el suelo». Rashid respiró hondo e intentó. Emilia observó intensamente y vio los músculos de sus muslos contraerse con esfuerzo. Sus pies presionaron el suelo con más fuerza de la que cualquier persona con lesión completa sería capaz. «¿Puede sentir los pies tocando el suelo?» «Sí», susurró, el asombro claro en su voz. «Puedo sentir». «Excelente. Ahora, quiero que intente inclinarse hacia adelante, transfiriendo más peso a las piernas, pero manteniendo las manos en la mesa para apoyo». Este fue el momento crucial. Si Rashid lograba sostener parte del peso corporal en las piernas, sería la prueba definitiva de que la lesión no era completa. Lentamente, cautelosamente, Rashid comenzó a inclinarse hacia adelante. Emilia mantuvo las manos firmes en su espalda, lista para sostenerlo completamente si era necesario. Pero entonces sucedió. Sus músculos de los muslos se contrajeron, sus pies presionaron el suelo y por unos segundos preciosos sostuvo una parte significativa de su propio peso en las piernas. «Rashid», Emilia dijo, apenas conteniendo la emoción en su voz, «está sosteniendo peso en las piernas». Sus ojos se abrieron, llenos de lágrimas. «Puedo sentir, Emilia, de verdad puedo sentir mis piernas. Ahora vamos a intentar el siguiente paso. ¿Se siente listo para intentar levantarse completamente?» El miedo regresó instantáneamente a sus ojos, pero ahora estaba mezclado con algo que Emilia no veía desde hacía semanas. Esperanza verdadera. «Si me caigo, no se caerá, y aunque tropiece, yo estaré aquí». En este momento preciso, Benjamín apareció en la ventana del lado de afuera, montando a Nasir con Samir caminando a un lado. El niño saludó alegremente cuando vio a Emilia y Rashid, y Nasir levantó las orejas en dirección a la ventana. «Están viendo», Emilia observó. «Benjamín y Nasir, parece que tenemos nuestro propio equipo de porristas». Rashid miró por la ventana y vio el caballo que había sido su vida entera, ahora llevando gentilmente al hijo de la mujer que le estaba devolviendo la esperanza. La simbología no pasó desapercibida. «Si puedo ponerme de pie», Rashid dijo lentamente, «quiero caminar hasta esa ventana». Emilia sintió un escalofrío. Era una meta ambiciosa, quizás hasta arriesgada para un primer intento, pero vio la determinación en sus ojos y supo que este era el momento de apostarlo todo. «Entonces vamos a caminar hasta la ventana», asintió ella. Con movimiento extremadamente controlado, Emilia ayudó a Rashid a deslizarse de la mesa. Sus manos estaban posicionadas para sostenerlo completamente si las piernas fallaban,
Pero cuando sus pies tocaron el suelo firmemente, algo milagroso sucedió. Sus piernas se mantuvieron firmes. Por un momento que pareció suspendido en el tiempo, el jeque Rashid Al Maktoum se puso de pie por primera vez en 2 años. Sus manos aún se apoyaban en la mesa detrás de él, y Emilia estaba lista para sujetarlo, pero él estaba de pie por sus propios méritos. «Emilia», susurró, lágrimas corriendo libremente por su rostro, «estoy de pie». «Sí, lo está», respondió ella, su propia voz embargada de emoción. «Ahora vamos a ver si puede dar un paso». El primer paso fue más un deslizamiento controlado que una caminata propiamente dicha. Pero el segundo fue más firme. El tercero, más confiado. Y cuando Rashid se dio cuenta de que realmente podía moverse, que sus piernas respondían a su voluntad, algo fundamental cambió en su postura. Paso lento tras paso lento, con Emilia a su lado ofreciendo apoyo constante, pero permitiendo que él liderara, Rashid caminó por la sala hacia la ventana. Eran solo unos 10 pasos, pero representaban una jornada épica de regreso a la vida. Cuando llegaron a la ventana, Benjamín inmediatamente notó algo diferente. El niño detuvo a Nasir y miró fijamente hacia adentro, sus ojos abriéndose de comprensión. «¡Mami!», Benjamín gritó, aunque sabía que ella no podría oírlo a través del cristal. «El jeque está de pie». Nasir también pareció percibir el cambio. El caballo se acercó a la ventana hasta donde la rienda permitía, sus ojos inteligentes fijos en su dueño. Rashid puso la mano en la ventana y Nasir estiró el cuello, casi como si estuviera intentando tocar la mano del hombre a través del cristal. «Hola, mi amigo», Rashid murmuró. «Te extrañé». Emilia observó este momento de reconexión y supo que había presenciado algo mucho mayor que recuperación física. Era el regreso de un hombre a la vida. «¿Cómo se siente?», preguntó ella. Rashid se giró hacia ella, aún apoyándose ligeramente en la pared, pero claramente de pie por sus propios méritos. Su rostro estaba transformado. Ya no era el hombre apático y desesperanzado que ella había conocido 3 semanas atrás. «Me siento como si hubiera despertado de una pesadilla muy larga», dijo. «Emilia, ¿cómo puedo agradecer lo que hizo? Usted no hizo esto solo, y Benjamín también tuvo su papel. Él trajo a Nasir de vuelta a su vida». «Benjamín», Rashid repitió pensativamente. «Ese niño especial me ayudó a recordar que a veces las mejores cosas vienen cuando menos las esperamos». Permanecieron en la ventana por varios minutos, Rashid acostumbrándose a la sensación de estar de pie y Emilia procesando la magnitud de lo que acababa de pasar. Afuera, Benjamín hacía que Nasir ejecutara algunos trucos simples que Samir le había enseñado, claramente presumiendo ante la audiencia en la ventana. «Es un niño especial», Rashid observó, así como su madre. Emilia sintió que el calor le subía al rostro. «Gracias». «Emilia», Rashid dijo, su voz ganando un tono diferente, más personal. «¿Puedo hacerle una pregunta que no tiene nada que ver con fisioterapia?» Ella asintió. «¿Ha pensado en quedarse? En los Emiratos, quiero decir, permanentemente». La pregunta la tomó completamente desprevenida. Yo no había pensado más allá del contrato inicial. «Porque», él continuó, su mirada volviéndose intensa, «en las últimas semanas, usted me ha devuelto mucho más que el movimiento a las piernas. Me ha dado esperanza, propósito, y...» Vaciló. Por primera vez en 2 años, me dio una razón para querer un futuro. Emilia sintió que su corazón se aceleraba. Había algo en la forma en que él la miraba que iba más allá de la gratitud paciente terapeuta. «Rashid, sé que es complicado. Sé que hay diferencias culturales, expectativas familiares, pero también sé que en las últimas semanas sentí algo que ya no esperaba sentir en la vida». Antes de que Emilia pudiera responder, la puerta se abrió y Amara entró en la sala. Ella se detuvo abruptamente cuando vio a Rashid de pie en la ventana, claramente impactada. «¿Rashid? ¿Cómo?» «Hola, Amara», dijo él tranquilamente, pero no se apartó de la ventana ni de Emilia. «Como puede ver, ha habido algunas novedades». Amara miró entre Emilia y Rashid,
y Emilia pudo ver el cálculo rápido en los ojos de la mujer. Esto cambiaba todo. Un Rashid recuperado era muy diferente del hombre desesperanzado con quien había accedido a casarse por obligación familiar. «Esto es maravilloso», Amara dijo, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. «Los médicos deben ser informados de inmediato. Y su familia». «Sí, deben serlo», Rashid asintió, «especialmente porque hay algunas cosas que necesito discutir con todos». Emilia percibió la tensión subiendo en la habitación. Había capas de complicación política y familiar que ella apenas comenzaba a comprender. Quizás debería dejarlos hablar. Emilia comenzó, pero Rashid gentilmente tocó su brazo. «Por favor, quédese. Usted es parte de esta conversación». Amara observó la interacción con ojos cada vez más entrecerrados. «Rashid, quizás sea mejor que discutamos esto en privado». «No, Amara. Ya hemos mantenido muchas cosas en privado por demasiado tiempo». Rashid se giró para encarar directamente a su prometida. «Mi recuperación cambia muchas cosas sobre mi futuro, sobre nuestro futuro». El silencio que siguió estuvo cargado de significado. Emilia pudo sentir que estaba en el centro de algo mucho más grande que un tratamiento médico. Estaba en el centro de una decisión que cambiaría la vida de todos en la habitación. Afuera, Benjamín continuaba jugando con Nasir, ajeno al drama que se desarrollaba en la sala. Y en ese momento, Emilia supo que su vida estaba a punto de tomar un rumbo completamente inesperado. La travesía que había comenzado con desesperación financiera y una oportunidad arriesgada se estaba convirtiendo en algo mucho más profundo. Ella había venido para curar a un hombre roto y estaba descubriendo que quizás ambos necesitaban sanación. Y mientras Rashid se mantenía firme en la ventana, cada segundo de pie siendo una victoria contra 2 años de desesperanza, Emilia comprendió que los milagros no ocurren de golpe, sino paso a paso, sesión tras sesión, día tras día. La verdadera prueba sería descubrir si el corazón, así como las piernas, podría aprender a moverse de nuevo. Queridos oyentes, esperamos que esta historia haya tocado su corazón. Si usted se emocionó, deje su like, suscríbase al canal y cuéntenos en los comentarios qué fue lo que más le impactó. Todos los días traemos historias reales, llenas de emoción y humanidad. Su voz es parte de este universo.